Lo voy a ver acá. Bueno, Pregunto una sola cosita, así ya no interrumpo más. Tengo una pantalla que dice Motorola Moto G42. ¿Quién es? Facundo. ¿O no? ¿Quién puede es? que sea así, profe. Vos. Federico. Sí, Federico, ¿cuánto? Sechete, el apellido. Con C. Bien. Gracias. Listo, Gracias, ahora gracias, Marcel. estamos. Disculpame. Gracias. Ok. Bien, nosotros habíamos visto hasta acá, digamos, como idea es que lo que entendemos como el cuerpo teórico del análisis de las organizaciones tuvo un desarrollo histórico, es decir, tuvo un desarrollo que se fue acomodando teóricamente en función de cómo avanzaban o no, depende qué criterio tomemos, las organizaciones, básicamente las organizaciones vinculadas con lo productivo, con lo comercial, con aquel tipo de organizaciones vinculadas con el cumplimiento de determinada situación de producción, de comercialización de bienes y servicios. Sobre la burocracia estatal propiamente dicha, los primeros estudios van a aparecer recién hacia mediados del siglo pasado, digamos. Son como más nuevos los estudios de la burocracia estatal. Habíamos visto la escuela clásica y habíamos dicho que la escuela clásica tenía como postulado un análisis formal con un central asiento en, o preponderancia en, la división del trabajo, en la comunicación escrita y en el concepto de autoridad como unidad de mando. A partir de ahí, toda una serie de principios o de ideas que tenían que ver con que las personas iban a las organizaciones básicamente a obtener una retribución económica y que ese era el motivo fundamental y central de la motivación, digamos, que la manera de comprometer más al personal, esa palabra obviamente es moderna, que la manera de comprometer más al personal tenía que ver con una mayor paga, con requerirle mayor esfuerzo y a cambio de eso una mayor retribución, y con eso la cosa andaba y no había problemas. A partir de ahí, cierta idea de que cuanto más claras y precisas fuesen las instrucciones, las órdenes, las normas hacia dentro de la organización, menos duda iba a haber, y ustedes saben, porque han visto la teoría clásica de la comunicación, las dudas, las idas y vueltas en la interpretación de un mensaje eran entendidas como ruidos, los ruidos alteraban el canal y demoraban la llegada del mensaje, con lo cual todo lo que se podía simplificar y hacer claro y que simplemente sea operativo iba a ser bienvenido. ¿Qué pasaba cuando había un problema en la escuela clásica? Esa es una pregunta para ustedes. ¿Qué pasaba cuando había un problema? La pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué es un problema? Porque vieron que es una de las ideas, y en los trabajos pasa muchísimo, es una de las ideas que normalmente viene nuestro jefe y nos dice, tenemos un problema. Viene un compañero y nos dice, tenemos un problema. Entonces, viene nuestra pareja y nos dice, tenemos un problema. Parecería ser que problema es una palabra que le puede caber a cualquier situación vinculada con todo el mundo. Con nuestro jefe, con nuestra pareja, con nuestros padres, con nosotros mismos. Bien, no vamos a entrar a debatir qué es un problema o qué deja de ser un problema, pero sí es importante que entendamos qué pensaba o qué entendía la escuela clásica como problema. ¿Alguien vio en alguna materia la teoría social del funcionalismo? ¿No? ¿No vieron funcionalismo? Sí, profe, pero la verdad en este momento no me acuerdo exactamente las definiciones. No Pero lo importa. vimos en algún momento. Sí, en algún lado lo tienen que haber visto. En algún lado de la memoria está. A ver, el funcionalismo era una teoría sociológica que trataba de explicar la dinámica social a partir de la existencia o de la premisa de que si la sociedad cumplía determinadas reglas, no debería haber problemas. Sí, que en realidad cuando aparecía algún problema era porque las reglas no se aplicaban como se debían. No
que la regla estaba equivocada. O sea, no sé si se ve la diferencia. El problema no era que la regla con la cual nos estábamos relacionando estaba mal. El problema era que la aplicábamos mal. Entonces, el funcionalismo es una teoría en la cual el desvío de la conducta aparece como un problema, pero no porque la causa es la mala aplicación de la norma, sino porque en realidad el problema era que por ahí esa norma no debía guiar esa conducta, no debía aplicarse a esa situación. Bien, para la escuela clásica, que es más o menos contemporánea al funcionalismo, un poco más nueva, para la escuela clásica pasaba exactamente lo mismo. Cuando había algún problema en la cinta de producción, en el desarrollo de la organización, el problema era que ese trabajador no había trabajado como tenía que trabajar, que ese supervisor no había supervisado como tenía que supervisar, o que ese dueño no había dueñado como tenía que dueñar. No había un debate sobre, che, ¿pero estará bien esto que estamos haciendo? Y en parte es entendible esto, porque como ustedes ya saben, por la época, era una época en la cual la elasticidad, el crecimiento del producto era normalmente cada vez mayor, con lo cual cualquier pequeño problemita era, digamos, tratado de, digamos, digo tapar, de solucionar rápidamente. No había un debate de, che, ¿estaremos haciendo las cosas bien? No hacía falta, digamos. La realidad parecía demostrar de que todo se hacía bien y que cuando había algún pequeño problema era la persona que no había entendido. Entonces, esa idea es importante porque en lo que va a continuar en esta flecha, en este análisis de la teoría de las organizaciones, es la escuela de las relaciones humanas. Y la escuela de las relaciones humanas va a venir a decir algo está haciendo mal la escuela clásica. Algo está explicando mal la escuela clásica. ¿Y por qué? Porque, bueno, ciertos estudios habían empezado a ver de que la producción tenía un límite, tenía un techo, de que no se podía, digamos, estirar y estirar la producción de los trabajadores sin límites, que ahí empezaban a haber problemas. Es decir, la escuela de las relaciones humanas es una escuela que empezó siendo empírica, ¿sí? Es decir, que empezó estudiando hechos de la realidad. Empirismo viene de la experiencia, de lo que captan nuestros sentidos. Empezó siendo una escuela que, antes que elaborar la teoría, fue a la cancha a ver qué estaba pasando. Y así surgen unos estudios, se los escribo para que lo... No, perdón. Marqué mal y le va a llegar solamente a alguien. Déjenme que borro otra vez todo. No sé cómo voy a hacer acá. Bien. Dame un segundo. Ahora voy a chat a todos. Vamos a hablar hoy de algo que se conoce como las experiencias de Havelock. Y el profesional, el psicólogo que las va a llevar adelante, se llama Elton Mayo y va a ser uno de los fundadores de la teoría de las relaciones humanas. O también conocido como teoría humanista de las organizaciones. ¿Sí? Elton Mayo, en esa ciudad de Hawthorne, en Estados Unidos, en una compañía eléctrica que se llamaba Western Electrics, empezó a ver, era una compañía que armaba filamentos para focos, ¿sí? Y después también para pequeños tendidos de cable. Empezaron a ver
hacia mediados de la década del 20 que la producción tenía un límite, había un punto en el cual no era posible, por más que le paguemos a las personas, que trabajasen más, que produjesen más. Ustedes tienen que tener en cuenta que si bien, ¿por qué se celebra el Día del Trabajador Internacional el 1 de mayo? ¿Por qué se celebra el 1 de mayo el Día del Trabajador? Chicos, Por la muerte de trabajadores. sí, ¿y qué reclamaban esos trabajadores que murieron asesinados en Estados Condiciones de Unidos? laburo. Condiciones dignas. No, No, sí, era reducción de horas, ¿no? exacto, la reducción de la jornada. ¿eh? El 1 de mayo, como Día Internacional del Trabajo, tiene que ver con la muerte en Estados Unidos, creo que era en Chicago, de varios trabajadores que reclamaban por el límite de las 8 horas diarias de trabajo. Ni más ni menos que eso. Bien, a comienzos del siglo pasado, el límite de la cantidad de horas trabajadas, ustedes saben que en Estados Unidos los estados son independientes, entonces una norma que dicta un estado no necesariamente es obligatoria en otra, es decir, digamos, es un sistema de más federalismo que el nuestro. El límite de las 8 horas empezaba, digamos, a ser aplicado en la gran mayoría de las empresas, recién hacia 1920, digamos, hacia esa parte del siglo pasado. Con lo cual, Mayo lo que dice es, bueno, hay algo que está pasando que hace que determinados trabajadores lleguen antes al límite del trabajo y otros trabajadores, digamos, para decirlo de alguna manera, aguanten más el ritmo de trabajo, que no es la paga. O sea, evidentemente la paga puede incidir, pero tiene un límite, tiene un techo la paga, la remuneración. Entonces Mayo hace unas experiencias que duran como 7, 8 años, que son esas las que yo le digo las experiencias de Hawthorne, en las cuales, digamos, tiene 4 etapas. No las vamos a explicar acá en detalle porque no estudiamos ni sociología ni ingeniería. Pero el tema es así. Mayo lo que hace hábilmente es dividir en grupos de trabajo, trabajadores y trabajadoras. En la primera etapa, a los 2 grupos de trabajo que dividió, o sea, para darles una idea, de 100 trabajadores seleccionó 20, 10 los puso a trabajar de una manera, 10 los puso a trabajar de otra. Los otros 80 seguían como venían, digamos, bien clásicos, bien de escuela clásica. ¿Y qué les cambia a estos 10 trabajadores y a estos 10 trabajadores? La intensidad de la iluminación. A unos les da más luz y a otros les da más luz, pero con intervalos. Bien, cuando terminan de evaluar cuánto habían producido, lleva más o menos 2 años esta primera etapa, lo que advierten es que los grupos tendían a producir más, en principio cuando más luz había. Y eso lo podía explicar la escuela clásica, digamos, ¿no? Es decir, a mejores condiciones ambientales, más trabajo. Ahora bien, también uno de esos grupos había mantenido mayor producción que antes, cuando la luz había bajado, incluso por niveles anteriores a que lo saquen del grupo grande. Eso desde el punto de vista de la escuela clásica era inexplicable. ¿Por qué si había menos luz seguían produciendo incluso más? ¿Cómo se explicaba eso? O sea, ¿qué motivación tenía la persona si le pagaban lo mismo y encima le ponían menos luz? Bien, eso llamó la atención. En la segunda etapa, a otros trabajadores, lo que hace Mayo es, en vez de que los supervise un supervisor de la fábrica, a alguien de su equipo, hoy le llamaríamos a un observador participante, a alguien de su equipo, Elton Mayo los pone a evaluar, conversar, interactuar con los trabajadores. En los 2 grupos en los cuales Mayo había puesto
digamos, a alguien de su equipo a supervisar a los trabajadores, la producción había aumentado y se mantenía independientemente digamos, del integrante del equipo que le haya designado. Bien, luego de varios experimentos, Mayo llega a la conclusión que hay factores que inciden en el rendimiento laboral que no están determinados ni por la remuneración ni por las condiciones formales de trabajo. ¿Cómo explicarían ustedes esta idea de que a los grupos que les había bajado la luz producían un poco más y a los grupos que les había cambiado la supervisión producían más todavía? Es más, se podría complejizar un poco más, porque cuando Mayo comprueba contra las personas que no habían sido seleccionadas, dice, bueno, pero vamos a sacar un grupo de personas de las que no fueron seleccionadas, las vamos a poner aparte y no les vamos a cambiar nada, ni la luz, ni la supervisión, ni la paga, para que actúen como grupo de control, para comparar con ese grupo. Y ven, esto creo que ya es la cuarta etapa o la tercera etapa, ven que ese grupo al que no se le había cambiado nada y solamente se lo había sacado de un taller y se lo había puesto, digamos, como en un costado, tendía a producir más y a mantener esa mayor productividad en el tiempo. Digamos, era una constante. ¿Cómo se explicaba esto? Porque evidentemente la escuela clásica no podía abastecer la explicación de esta situación. ¿Cómo se explicaba? Bueno, Profe, sí, ¿ya? ¿Puede ser porque se sentían evaluados? Creo que en uno de los textos decía que si había cambios como en algún sector, los sectores de los otros, los trabajadores de otros sectores como que se comportaban mejor o trabajaban más por miedo a cierres o cambios o despidos. bueno, pará, porque ahí estamos mezclando dos cosas. Una es la situación de ser evaluado y otra cosa es la situación de temor. Vamos a quedarnos por ahora con la primera. Efectivamente, la situación de estar siendo usados como un experimento, de estar siendo tenidos en cuenta como un experimento, de haber sido seleccionados como un experimento, estaba actuando, según Elton Mayo, como una fuerza que modificaba los parámetros de producción. Es decir, la idea de Mayo es el solo hecho de haberlos separado y darles un trato distinto, influía en la motivación para producir, en el empeño para producir. Es decir, Elton Mayo lo que va a obtener como idea es que las personas, aún sin ningún cambio objetivo, sin ningún cambio de la escuela clásica, modificaban sus condiciones, sus resultados laborales. Con lo cual, alguna otra condición estaba dando vuelta que la escuela clásica no veía. Bien, esa condición va a ser la estima. La valoración de sentirse parte de un proceso, aunque no pudieran explicar para qué servía, aunque no pudieran explicar, el solo hecho de ser parte de un tratamiento distinto implicaba una mayor fuerza laboral. Y la segunda situación que Mayo ve y que se va a convertir en la génesis de los estudios de liderazgo es el tema de la supervisión. Para la escuela clásica, el supervisor se supone tenía que saber más que el trabajador.
porque por eso lo supervisaba. Sin embargo, Mayo advierte que trabajadores que tenían como un supervisor a alguien de su equipo producían más. Y alguien de su equipo, obviamente, no sabía nada del trabajo, digo, no sabía nada técnico del trabajo que estaban haciendo. Con lo cual, ahí Mayo descubre otra situación, que, insisto, es el punto de inicio de los estudios de liderazgo. Las personas respondemos a los liderazgos con criterios propios, no siempre con criterios organizacionales. Ese criterio propio tiene un límite, claro está. Si a mí la empresa en la que trabajo me pone un jefe que no me lo banco, yo no le puedo decir, mira, negro, vos a mí no me mandás ni en pedo porque yo no te banco. No le puedo decir eso. ¿Sí? Pero seguramente en el transcurso del día, algunas de las cosas urgentes que el jefe me dijo que haga las voy a dejar para mañana. Si total me lo pidió este que no me lo banco mucho. ¿Sí? Entonces, disculpen lo tonto del ejemplo. Lo que Mayo va a aportar como idea central es que las personas nos vinculamos con la autoridad, no de una sola manera. Esa idea clásica de la escuela clásica de que obedecemos al poder y no hacemos otra que obedecer al poder es pura mentira. Pura mentira. Son más, y esto ya es una expresión moderna, son más los condicionamientos personales al liderazgo que no la fuerza del liderazgo. Entonces, estas ideas de la escuela clásica, estas ideas de la escuela de relaciones humanas vienen a chocar con las ideas de la escuela clásica y a chocar de frente. Ahora bien, pregunta para ustedes. Entonces, ¿podríamos decir que la escuela de las relaciones humanas es revolucionaria y viene a desterrar, a hacer caer a la escuela clásica? Alejandro ya para ayudarlos está diciendo que no. Pero bueno, hay que ver si es una ayuda o no. No, igual, o sea, yo lo que siento y creo es que tal vez viene a complementarla, ¿no? Porque de una u otra forma, si bien cambia como los parámetros y los lineamientos de la forma de productividad y las motivaciones de productividad de la gente, uno ve que hoy en día se mantienen algunos, digamos que algunas características de la escuela clásica por lo menos de organización. No sé, yo lo veo un poco así, ¿no? O sea, tenemos un horario laboral fijo, tenemos una cierta hora de descanso. eh, Depende, obviamente, las empresas hoy en día. Sí, No. O sea, digo, ¿no? O sea, son cosas que se vienen, como que vienen como del siglo XIX y que no han cambiado mucho. Siguen habiendo fábricas. Hoy en día tal vez cambió un poco con lo del trabajo remoto, está cambiando un poquito eso, pero que en realidad todavía se mantienen muchísimas características de la escuela clásica. Se nota que la cursó, ¿eh? Ah, claro. Alejandro, vos cursaste, estás con la cursada aprobada. Bueno, alguna ventaja tenés en relación Algo, a... algo se acuerda, no sabemos con quién cursó, pero algo se acuerda. Está muy bien. No, Profe, igual no. No es una ventaja, o sea, no. No es No me chicana, no es acordaba. chicana. Está muy clara la idea, por eso. profe, otra cuestión, creo que ahí, leí ahí en los textos, y es que, digamos, la escuela clásica no termina desterrada en ningún momento porque seguimos respondiendo a una estructura jerárquica. Dice, por ejemplo, en la escuela, en la familia, etcétera, etcétera,
seguimos respondiendo, digamos, como en una cuestión lineal, digamos. O sea, sí, jerárquica, Piramidal, digamos. piramidal. Y por otro lado, comparto con el compañero que para mí lo que hace es como complementarla, digamos. Porque de hecho toma la misma estructura, pero lo que viene a decir esta es que no solo hay que tener en cuenta eso, sino que aparte de eso hay que tener en cuenta las motivaciones, etcétera, etcétera. Nada, eso, para aportar. Interesante. Sí, yo sumo a lo que dicen los compañeros, no creo que una teoría eh, le saque lugar a otra, sino que creo, lo he hecho en muchas materias, como que se complementan, porque nunca deja de ser algo tan tajante para transformarse en otra cosa. En un montón de cuestiones operan juntas. Por ejemplo, lo pensaba con los McDonald's, que habíamos hablado en las clases anteriores, es un claro ejemplo de una escuela clásica. Y también pensaba que en realidad termina siendo todo parte de la escuela clásica, porque las decisiones siempre terminan siendo de poder y jerárquicas. En una familia vos te puedes sentar a dialogar un montón de sentidos o de construcciones, pero siempre hay una persona que tiene como la autoridad y la relación de poder, quien es el que toma la última decisión. Por lo menos es lo que yo veo. Bien. O por ahí, si lo pensamos en la clase, lo mismo. Nosotros podemos discutir no sé, formas de evaluación y los que terminan decidiendo son los profesores. Por más que nosotros podamos intercambiar una opinión y podamos decir qué nos parece mejor o qué nos parece peor, después el que tiene la última decisión son los profesores, que es como la figura de autoridad, y siempre termina estando esa relación de poder y verticalista. Eso fue para vos, Alejandro. ¿Te parece? ¿Tendré fama ¿Me habré hecho fama de verticalista? No, igual yo lo pensaba, a mí lo que me quedó de todas estas clases, lo que voy leyendo, es que por ahí en Petit no le da mucho la impronta a las relaciones de poder. Por ahí es más de la escuela de Foucault, y creo que todo termina siendo una relación de poder. Capaz que en estas lecturas yo no lo he notado, sí lo leí como por arriba, Lo pero siempre yo sugiere, pero hay un capítulo especial. Ah, disculpame, pensé que habías terminado. Disculpa, Alexandra. No, claro, por no, favor, yo hasta continúa. no me quise adelantar, iba a preguntar la clase anterior, eh, como que no se notó, no le dio mucha importancia, sí lo menciona por arriba en los capítulos 1 y 2, y yo lo venía como trabajando en la cabeza y lo iba a consultar igual, porque siempre me parece que termina siendo una relación de poder, quizás no desde esta mirada verticalista, sino más bien como que el poder se construye y fluye. Y creo que una relación de organización, por más de que haya un ida y vuelta, un intercambio entre todos los empleados, siempre termina habiendo un foco de poder que va a tener la última decisión. La clase que viene, que será el Profe, lunes, vamos a hablar de relaciones de poder. Sí. ¿Lunes o martes? No, bueno, me adelanté, no, lunes, vamos a hacer lunes, porque así podemos llegar con más temas vistos, aunque sea más breve, Ah, pero bien. vamos a hacer el lunes. ¿Vos podés salir? Sí, sí, las dificultades mías básicamente son los miércoles y los viernes. Ok, joya. Después, hasta el domingo, bueno, no creo que el domingo quieran Lo que dice la compañera, en parte, es muy interesante. Yo lo que digo es que cuando uno, por ejemplo, como en mi caso personal, tiene que ejercer el poder de evaluar, lo que intenta es no ser arbitrario. Es decir, es explicarle al alumno el porqué de una calificación. En este formato es un poco complejo hablar de esto. Yo particularmente lo hablo siempre con los compañeros y las compañeras que tenemos en las clases presenciales. Ponerle un número a alguien no es fácil, no es fácil. Pero lo importante es que cuando uno pone ese número, la persona sepa por qué y no se quede con dudas. No decir, mira, te sacaste un 5. ¿Por qué? Bueno, porque te sacaste un 5. No, por esto, por esto. O sea, que haya
que tenga todas las explicaciones y que también pueda hacer una devolución si está conforme, si no está conforme. Nosotros hemos tenido así debates internos respecto a algunas calificaciones porque no es fácil poder, en el caso, es una opinión personal, ponerle un número a una persona. Pero es cierto, en definitiva uno tiene que decidir. Es parte del trabajo que tenemos, es tomar esa última decisión. Sí, de Pero hecho, es interesante el comentario que hiciste. me sumo a que por ahí hay veces que cierran algunas materias virtuales, presenciales, cuatrimestrales, termina la cursada y vos te vas sin saber la nota y después te enterás porque está cargada en el SIU. O sea, y ni siquiera tuviste como un lugar de ida y vuelta de decir, bueno, ¿por qué tal nota? Y bueno, y ahí es donde más se ve. Además que yo creo que todo acto pedagógico es un acto de poder, porque vos estás interviniendo en la otra persona y en algún momento siempre es arbitrario. Aunque uno intente no serlo, puede ser lo más democráticamente posible, lo podés charlar todo, pero el sistema es así. Yo en eso, perdón, en eso diciendo que no creo que siempre sea arbitrario. Sí creo que en la relación pedagógica, en algún punto tiene que haber o existe cierta asimetría en que el conocimiento, por ejemplo, en este caso de los profesores, para este caso que aplica esta materia, que ellos conocen más que nosotros, hay una asimetría en el conocimiento, pero cuando uno pasa todo el proceso, la validación de su evaluación, la evaluación de ellos nos valida a nosotros. Es necesaria esa asimetría, porque a veces el poder, estamos hablando de poder y parece que fuese una connotación negativa, y en realidad, desde el punto de vista del recorrido que he tenido en la carrera, cuando hablamos de poder, no, creo que hay que alejarse un poquito de pensar el poder en términos negativos, de que cuando hay algo asimétrico está mal. O sea, no sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, yo lo entiendo. Yo creo que en este caso, cuando traigo el ejemplo de esta materia, que ellos sepan más que nosotros o que sepan a dónde vamos, cuál es nuestro recorrido, todos los objetivos que tenemos que cumplir como alumnos para aprender ciertos conocimientos, esa asimetría es necesaria porque nos va a validar a nosotros después. Y creo que no pasa por eso. Lo de la evaluación de los profesores, sí, es difícil, pero no tiene que ver para mí a veces con el poder, sino con el posicionamiento que tiene el sujeto, que es el profesor, respecto de la relación con el alumno. Es como más una posición política, digamos, una posición de una relación. No sé si se entiende, pero me parece que la asimetría no siempre es algo negativo. A veces es necesario. Se entiende, sí, sí. Con el psicólogo pasaría lo mismo. Digo, tengo amigas psicólogas, mi mamá también trabajó en esas cosas así. Me parece que el docente, tenemos que tener ganas de también llegar a eso que ellos conocen, trasladarnos nosotros en nuestro lugar y corrernos en esta relación. Está bueno, me parece, que exista asimetría. Si yo no considero que los profesores saben más que yo, ¿para qué voy a recorrer todo esto y qué me va a movilizar a mí? Lo que pasa que por ahí yo a lo que voy es que el saber vos lo construís conjunto con el profesor, por ejemplo. No es lo mismo que uno que piense que porque es profesor tiene que saber más, porque el conocimiento se construye en la relación de ida y vuelta. Sí, Por pero ejemplo, no sé, a veces nosotros nos entendemos más por las dudas de los alumnos que por la explicación del docente. A mí por ahí me ha pasado en otras materias que vos decís, ni siquiera entiendo lo que quiere decir el docente, y lo terminás entendiendo en la relación con los demás alumnos. Y por ahí no darle una connotación de que el poder es malo o es bueno. El poder también se construye y también hay pocos. Lo que pasa es que el lugar de cada uno le da un poder distinto, porque nosotros en ningún momento podemos ponerle un puntaje a un docente. ¿Qué ha pasado? Que por ahí hay docentes que te gustan más, docentes que te gustan menos, o una materia que la cursás en una cátedra o en otra, el enfoque es distinto, no sé si serán los mismos autores, el docente cambia. Nosotros no tenemos la posibilidad de evaluar al docente. El docente está y te evalúa solamente al alumno. Esa es como la relación de poder que hay, que es asimétrica. No digo que sea buena o que sea mala. Es parte del sistema de la institución educativa y de la evaluación formal. Después te pasa como docente si vos decís, bueno, ¿qué número le pongo? Como decía el profesor, es difícil ponerle un número a una persona. Pero bueno, a eso es a lo que voy yo. Está bien, se entiende.
y es interesante porque cuando la clase que viene, que medio de casualidad, pero justo es lo que tocaba, que vamos a ver, para que haya relaciones de poder, tiene que haber poderes en distintas posiciones, porque si no, no habría relaciones de poder. Es decir, tanto Alexandra como Gabriela están diciendo, digamos, están coincidiendo, aunque parezca que no estén coincidiendo. Porque lo que pasa es que están viendo dos partes del fenómeno. Gabriela está viendo como más la parte inicial, en la cual efectivamente hay un desplazamiento de roles, supuestamente asignados en cierta capacidad, en cierta competencia. Cuando digo competencia me refiero al concepto que se le da en las organizaciones, competencia en el sentido de habilidad, de competencias laborales, ¿no? Alexandra lo está viendo en el proceso. Bueno, para que haya relaciones de poder tiene que haber posiciones distintas, no necesariamente en cuanto a la cantidad de poder, sino en cuanto a las posibilidades de hacer distintas. Es decir, la idea que nosotros vamos a tratar de transmitirle cuando hablemos de poder es que el poder se construye, pero para construirlo requiere posiciones distintas, porque el poder se negocia. Y para negociar, y si llegamos en la cursada presencial, hay una clase de negociación, no creo que lleguemos acá, pero les podemos dejar si quieren el YouTube, pero la idea de negociar es reconocernos distintos. No me abro a una negociación si no me reconozco distinto. En algunas cosas me reconoceré superior, distinto superior, y en otras me reconoceré distinto inferior. Pero bueno. Marce. ¿Sí? Sí, a ver, no sé si me escuchan ahí. Marcelo, Sí, ¿cómo sí, te va? escucho, Alejandro. Nicolás. No, es re interesante lo que estamos tratando hoy, sobre todo los roles de poder, porque, no sé, pensaba, bueno, ¿no? La época de los dioses y ahora, bueno, hablaban recién de lo piramidal y pensaba en que la sociedad está construida en base a roles de poder y cuando uno inicia en esto de estudiar, de prepararse, es que está buscando posicionarse de alguna manera, de forma teórica lo digo, de posicionarte en un mejor lugar, que te brinde un mejor estado de bienestar, ¿no? Sobre todo, digo, o sea, posicionarte de a poco y ir cumpliendo roles diferentes, como decía Marcelo. Hay gente que llega a ciertos roles de poder de los cuales no está preparado para cumplirlos, porque uno a medida que va creciendo y va posicionándose en esa escala, que es esa pirámide que hablaban recién, bueno, a veces te toca cumplir roles de los cuales uno no está preparado. En la comunicación pasa lo mismo y pensaba en esto que es muy bueno y muy interesante, lo de los sociólogos, esto que decía recién Marcelo contaba, porque me hizo acordar mucho a lo que es la opinión pública y lo de la espiral del silencio de Noel Newman, que eso me parece también es interesante porque es como que acatamos órdenes, es como que hay un estado de la sociedad, ¿no? De necesidades de representatividad, también dentro de lo que tiene que ver con las normas, que tiene que ver con las leyes. Necesitamos la representación de personas que tengan el conocimiento para que nosotros sepamos qué camino tomar, ¿no? Sobre todo en eso me parece interesante los roles de poder. Bien. Bueno, vamos a... Veo que seguimos manteniendo esa tendencia en nuestra materia de que los alumnos y las alumnas se relajan mucho y debaten y conversan mucho entre ellos. Será una virtud nuestra, digo, porque esto suele darse y está bueno, que Sí, se pero es suelten mejor y que pero es mejor cuando es presencial y se pelean. cuando es presencial y se pelean un poquito es más lindo, pero bueno. Bueno, ¿cómo habíamos llegado a esto? Creo que todo fue porque se nos ocurrió preguntar si la Escuela de las Relaciones Humanas había venido a desbancar a la escuela clásica. Y en realidad vino a salvar. La escuela clásica hacía agua porque no podía explicar la realidad, digamos, ¿no? Entonces, no podía explicar por qué había trabajadores que no podían seguir produciendo, no podía explicar por qué había problemas en las cadenas de producción. Entonces la escuela clásica viene a salvarle las papas a la escuela de relaciones humanas viene a salvarle las papas a la escuela, que decir, bueno, mira, en realidad
Puede ser que el factor del egoísmo individual en un primer momento haga que las personas se maten trabajando, casi hasta el punto de exponerse físicamente, o de lo que podríamos llamar la salud ocupacional. Pero eso tiene un límite. Hay un conjunto de variables, hay un conjunto de factores, dice la escuela clásica, que van a estar determinados en cuanto a la mayor producción o no por cuestiones vinculadas a las personas y a las relaciones que se establecen hacia dentro de la organización. La Escuela de Relaciones Humanas crea un concepto que hasta hoy se lo suele escuchar, el del hombre social. El del hombre social. Es decir, a la organización llegamos como personas individuales. Llega Marcelo, llega Alejandro, llega alguno de ustedes. Pero cuando llegamos a la organización, venimos con un bagaje, popularmente esto se lo dice, venimos con una mochila en la cual traemos angustias, temores, expectativas, alegrías, el deseo de posicionarnos mejor, como recién alguien mencionaba, que estudiaba para tener más herramientas. Venimos con frustraciones. Ustedes piensen qué distinto debe ser que vamos a un trabajo habiendo renunciado a otro trabajo y habiendo elegido este porque nos quedaba más cerca de casa, porque trabaja mi pareja, porque me pagan más, por lo que sea, que llegar a ese trabajo porque me echaron de otro y fue el primero que encontré. Piensen qué distinto debe ser llegar a un trabajo pensando que el trabajo, bueno, menos mal que conseguí trabajo, es decir, una especie de el trabajo como fin en sí mismo. Bueno, voy a tener este trabajo porque son 6 horas y me permite terminar la facultad en el turno de la noche. Es decir, un conjunto de situaciones sociales que llevamos como personas. De ahí el concepto de hombre social. Esa idea va a ser... Profe, perdón, eso, Petit no habla en un momento de eso, igual cuando dice equipamiento cultural. Sí. ¿No es lo mismo? No, a ver, el equipamiento cultural es un concepto, digamos, más moderno, por así decirlo. El libro de Petit es de 1982. Equipamiento cultural es un concepto más moderno cuando ya están todas las teorías, digamos, vinculadas, las teorías preglobalizantes, digamos, vinculadas con la identidad, con las cuestiones particulares, el género, etcétera, digamos. A ver, la idea del hombre social, del hombre con una mochila encima, podría ser, digamos, el inicio de lo que van a ser las teorías del análisis cultural en la organización. Es más amplio el concepto de Petit, pero se refiere a eso, sí. Entonces, esta idea de que en la organización la persona, el hombre social, va a tratar de mantener, reproducir, buscar relaciones con los demás como las tiene, digamos, en su casa, como las tiene en su barrio, como las tiene en la comunidad. Y Petit, me quedé con Petit. Y Elton Mayo lo que ve en las experiencias de Hausdorff es que las personas se van a vincular al grupo porque el grupo le da un cierto estatus de protección colectiva. Nicolás, en términos modernos, Nicolás cuando hablaba de la espiral del silencio, si no cursaron opinión pública, la espiral del silencio es una teoría que explica la opinión pública en el sentido de que muchas veces los medios crean en nosotros sensaciones que aunque pensemos distinto, no nos animamos a decirlas, porque tenemos la idea que colectivamente voy a pensar distinto y con eso puedo tener algún grado de sanción o de recriminación, ¿no? Che, mirá, vos lo que pensás, si la mayoría piensa lo otro, ¿no? Entonces, el hombre, ahora volviendo a la escuela clásica, el hombre crea en esas relaciones de grupo una afinidad
que le da pertenencia, que le da identificación o que al menos le da protección. ¿Por qué? Porque de los grupos estos que había desprendido Mayo en su análisis, ve que tácitamente el grupo fija reglas que mantienen la producción en más o menos la misma cantidad para todos los trabajadores. Que hay alguno que lo hace más rápido en alguna etapa, que hay otro que lo hace distinto en otra etapa, pero que en promedio el grupo nivela en un determinado nivel o estatus. Y eso es ¿Se central. autorregula? Sí, el grupo regula, exactamente. Gracias por la palabra. Exacto, buenísimo. El grupo Muy regula. bien. Y eso seguramente les va a pasar, digamos, les ha pasado a ustedes, es decir, no es un tema laboral. Entonces, ustedes se juntan a estudiar, ¿no? Y hay uno que es re lento y otro que es re rápido. Seguramente ni estudien como el que es más lento, pero tampoco estudien como el que es más rápido. A uno le dirán, che, apurate, y a otro dirán, pará, para un cachito, que no todos te podemos seguir. ¿Y por qué el que es más rápido baja y que el que está más bajo trata de subir? Para no quedar afuera del grupo. Porque siente que en el grupo es más fuerte. Dicho de otra manera, el grupo puede ser un líder que aceptamos pacíficamente, porque aceptamos ese mandato, porque entendemos que de alguna manera cumplir el mandato me protege. Estos conceptos que van a ser el puntapié inicial de lo que después se va a llamar la psicología organizacional. A partir de la década del 40, del 50, los estudios de Elton Mayo terminan en 1934 y a partir de ahí comienza todo el bagaje teórico que elaboran. Van a ser los precursores de lo que después se llamó la psicología organizacional. Es más, hay corrientes psicológicas que estudian a la organización desde el punto de vista psicoanalítico. Hay libros, si ustedes los buscan, o algunos se especializan en eso, hay, digamos, un par de libros que hablan sobre la organización neurótica. Y la neurosis se supone que es una enfermedad de las personas. Bueno, hay autores que hablan de la organización neurótica, por ejemplo. Es decir, las experiencias de Hawthorne y el desarrollo teórico de la Escuela de las Relaciones Humanas sientan toda una visión humanista en el sentido de el hombre y el grupo. El hombre y el grupo. Es decir, en la organización, si vamos a analizar una organización, si vamos a ver qué está pasando en una organización, no nos detengamos ni en el superjefe ni en el superempleado, sino que tratemos de ver en el sociograma cuáles son los grupos que se han construido. Porque también los grupos hay formales y hay informales. Esto se ve mucho en los trabajos. Seguramente los que trabajaron en una organización, si alguna vez tuvieron que, les tocó lo que se llama una fusión. A mí me tocó ir a trabajar a Buenos Aires, donde había todo un grupo conformado. Y de golpe y porrazo me encontré con que había una forma de trabajo que no tenía nada que ver con la que yo, con la que venía, con la que traía de La Plata. Entonces, bueno, más o menos pregunté cómo se hace, vi cuál era el ritmo, vi que todos trabajaban más o menos parejo, muy armoniosamente, hasta que un día me dijeron, bueno, si vos querés hacer las cosas de una manera distinta, innovar algunas cosas, cambiarlas, pero siempre manteniendo lo que sería la armonía. Para decirlo de una manera más vulgar, no cortarse solo, no querer destacarse, porque eso es justamente lo que a vos te saca del grupo, y ahí es cuando te pones en contra al grupo, quedás, como dice Marcelo, sin protección. Esa idea de estar todos juntos, acordar una forma de trabajo, de alguna manera genera
ese sentido, y si después surge algún inconveniente, algún problema, todos, digamos, tenemos una estrategia en común para poder superarlo. Esto es muy común para los que trabajan o si hacen algún día algún trabajo de observación. Y está muy en boga hoy en día hablar de los grupos. ¿Vieron ahora que todos los jugadores dicen, no, lo importante es el grupo, porque estamos construyendo un gran grupo? Claro, 30 tipos que se pelean por los contratos, qué sé yo, bueno, pero se tienen que llevar bien, etcétera, etcétera. Hablar del grupo hoy es común en todas las actividades. Entonces, Elton Mayo define, parametriza, hablando de palabras que están de moda, un nuevo esquema, una nueva explicación para el comportamiento organizacional. Sienta las bases de lo que van a ser una enorme cantidad de disciplinas, enfoques de estudio, en el cual ya no va a ser ni la división del trabajo, ni la tarea, ni la remuneración, ni las condiciones ambientales de trabajo, las que van a explicar por completo cómo las personas nos comportamos en las organizaciones. Sino que Mayo lo que va a venir a decir, a partir de las experiencias de Hawthorne, es que el comportamiento organizacional se va a explicar por una combinación, por una multiplicidad de factores que mezclan ideas de la escuela clásica con nuevas ideas de la escuela de las relaciones humanas. Si uno tuviese que sintetizar en 2 o 3 ideas centrales, el aporte de la escuela de las relaciones humanas a partir de los estudios teóricos de Elton Mayo y de otros autores que lo continúan, la primera que uno podría decir, bueno, a ver, la productividad, es decir, después explicamos productividad y por qué no producción, por ahora dejémoslo así, la productividad de las personas en las organizaciones va a estar influida por una condición física, por una cuestión de capacidad física, va a estar influida por un tema de capacidad física, de cultura, de edad, de persona, etc., pero fundamentalmente definida por normas de funcionamiento que crean los grupos con los cuales nos identificamos en la organización. ¿Sí? El comportamiento de las personas en las organizaciones va a estar influenciado por una cuestión física, objetiva. Más me pagan, más contento estoy, más condiciones de mejor ambiente de trabajo formal, mejor silla, mejor ventana, más luz, menos hora de trabajo, mejor, pero fundamentalmente va a estar influido por el conjunto de normas que las personas creamos en relación con los grupos en los cuales nos identificamos en la organización. Esto es importante porque estas normas son normas informales. Son normas informales. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Y tengamos en cuenta que esto también conlleva a un cambio en lo que tiene que ver con la comunicación. Imaginemos que el hecho de ser parte de un grupo y de tener que acordar cuestiones de trabajo, de convivencia, todo lo que ustedes en este momento puedan imaginarse, conlleva además un modelo de comunicación distinto. Bien, la segunda de las ideas que podríamos decir es que el comportamiento de las personas en las organizaciones va a pasar centralmente por la respuesta que el grupo construya en relación con las normas que lo afectan, con las normas que lo guían, con las normas que... A ver, para decirlo de otra manera, el comportamiento de las personas, de los individuos, en la organización, va a estar identificado con la respuesta que el grupo dé a las normas que se vinculan con el grupo. ¿Sí? Obviamente, el grupo no puede decir, hoy no cumplimos el horario, digamos, porque eso los expone a todos, pero es muy probable que el grupo
yo creo que lo conté el otro día, digamos, en nuestro primer encuentro. Yo mientras estudiaba tenía un jefe que me escondía a estudiar, digamos, y eso obviamente era aceptado por todo el grupo, ¿sí? Bien, esas cuestiones son, ¿cómo decirlo? Importantes porque el comportamiento individual va a estar definido por la identificación que mi grupo haga en relación con el conjunto de normas que la organización establezca para ese grupo, ¿sí? La, no sé, tercera de las ideas es que la productividad, el estándar de producción de una persona va a estar influenciado por aspectos individuales, ¿no? Querer ascender, querer quedar bien con el jefe, ser chupamedia, como se dice muchas veces, pero también va a estar definido por normas grupales. En la medida en que yo necesite, por cuestiones mías, más pertenencia al grupo, más voy a sentir la necesidad de acatar esas normas. Esto es interesante porque muchas veces nos pasa en la organización, che, pero fulanito, ¿por qué no se calienta nunca? Bueno, seguramente haya algún conjunto de situaciones personales de fulanito que el grupo logra atemperarle. Es decir, para decirlo en términos un poco psicológicos, muchas veces el grupo actúa como elemento catártico de las personas, ¿no? Bueno, vení, contá, llorá, calentate, puteá. Digamos, para decirlo de alguna manera, el grupo muchas veces actúa como cura del conflicto individual. Eso es un elemento central que va a surgir o que va a aportar Elton Mayo, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? Perdón, Marcelo, dijiste, el Esto, grupo actúa como el grupo va a actuar, como no elemento sé, catártico. claro, es decir, va a actuar como una especie de Eso en válvula lo de informal escape. también. ¿Cómo? En lo informal también. Sí, en todos los aspectos. En todos los aspectos. En lo formal también. Supongamos que viene tu jefe y te dice, hace esto. Y vos no sabés cómo se hace. Va a ser el grupo el que seguramente destine a alguien a explicarte, a ayudarte. Uno podría decir, si es un grupo enfermo, si es un grupo perseguido, porque también al grupo se aplican condiciones, digamos, de categorías, digamos, psicoanalíticas, si es un grupo enfermo, si es un grupo perseguido, es muy probable que te digan, no te hagas problema, lo va a hacer Pepito, y vos sigas sin aprender. En cambio, si es un grupo que tiene buenos lazos internos, es muy probable que diga, mirá, Pepito te va a ayudar, pero hacelo vos, que él te va a ayudar, él te va a enseñar, pero lo tenés que hacer vos. Porque no nos puede volver a pasar como grupo que Pepito deje de hacer lo que tenga que hacer para explicarte a vos. O sea, no lo va a tratar como víctima. Es decir, no, pobrecito, mirá lo que te hace el jefe, qué guacho que es el jefe. Pero el grupo va a necesitar que esa persona no le vuelva a pasar lo mismo. Es decir, se van a dar muchas situaciones ahí. Pero esa idea es central, digamos. El grupo actúa como una especie de colchón, si ustedes quieren llamarlo, de la persona. Para bien o para mal, como motivador o como tranquilizador. Con lo cual, y acá viene otra de las conclusiones de la escuela clásica, muchas veces aprendemos más del trabajo con el grupo que no con la organización propiamente dicha. Muchas veces aprendemos más del trabajo con el grupo que no con la organización propiamente dicha. Y aunque parezca mentira, esto se da más en aquellas organizaciones algo verticalistas. Una consulta.
esta forma de actuar que tiene el grupo es de forma inconsciente en busca del objetivo de producir de mejor manera, o por qué se da que actúa de esta manera, ya sea de colchón o de manera enferma, como mencionabas anteriormente? Bueno, ahí habría que hacer una característica o una explicación. Si el grupo, eh, si el grupo, digamos, tiene lazos emotivos, lazos afectivos, pero dimensiona su rol en la organización, tiene claro el trabajo para el cual está, es muy probable que ese grupo actúe como una especie de grupo de trabajo, como chiquito dentro del trabajo grande de la organización. Es decir, si el grupo no está atravesado por lazos emotivos, es muy posible que actúe racionalmente frente a esa situación. Es decir, que no, mira, vamos a unirnos, vamos a protegernos entre todos, por más que querramos que cambien el jefe, no depende de nosotros, nosotros vamos a tratar de hacer las cosas bien para que nadie nos joda. ¿Sí? Esa es una respuesta racional, basada en una emotividad, pero logra salir del estado emocional. ¿Sí? Cuando el grupo no puede salir del estado emocional, es cuando el grupo no aprende. ¿Sí? No quiero entrar como en mucho detalle porque no vamos a ver en detalle grupo, no nos dan los tiempos y tampoco somos especialistas, pero la idea es que hay corrientes que al grupo también lo definen como un grupo de trabajo, el que racionalmente se da cuenta de cuáles son sus ventajas y sus desventajas, y también hay grupos, ¿cómo decirlo?, atravesados emocionalmente, en los cuales siempre va a haber algún mecanismo para que la culpa la tenga el otro, para que el problema sea del jefe, y siempre terminan cayendo. Esto es, digamos, también se aplica, digamos, en terapias grupales, es decir, no sé si hay alguien acá que lo haya hecho, pero, por ejemplo, en las terapias grupales para dejar de consumir alguna sustancia o dejar de fumar, o incluso creo que en el tema de los grupos de alcohólicos anónimos, la idea es crear un vínculo del grupo fuerte, es decir, convertir al grupo como una especie de grupo de trabajo colectivo, que todos miremos hacia el mismo sector, más que echarnos a culpa de, no, bueno, yo estoy así por tal cosa, o yo estoy así, digamos, eso sería como la idea del grupo de trabajo. Pero esa construcción es racional. Es decir, el grupo se da cuenta, a ver, no podemos cambiar la forma de toda la empresa. Bueno, vamos a tratar de protegernos entre nosotros. Esa construcción es racional, en el sentido que obedece a un objetivo analizando qué herramientas tenés. Para nosotros, cuando hablemos de racionalidad, racional va a ser aquello que resulta más posible, más potable, en función de los recursos que tenemos. ¿Vieron cuando alguien dice, che, pero qué loco este tipo? ¿Por qué hará lo que hará? Por ahí nosotros no lo entendemos. Por ahí nosotros no estamos de acuerdo. Pero no quiere decir que para él esa conducta no sea racional. Pongo un ejemplo. Todos trabajamos con alguien que es más chupamedia, por una tendencia natural, digamos, ¿no? Todos. Y normalmente la gente nueva dice, che, pero mira este tipo, pero mira este tipo, pero mira este tipo, pero mira este tipo. Y un día se da cuenta que ese tipo, ¿no?, tuvo permiso para faltar pegado al fin de semana largo de 4 días. Tú decís, claro, qué guacho, ya sé por qué tal cosa. Bueno, vos no entendías por qué hacía eso que hacía, pero él sí lo tenía reclaro. Es decir, muchas veces caemos en la idea en que no es racional lo que no es racional para nosotros, pero es perfectamente racional para otro. Es decir, en eso hay que ser cuidadosos, porque muchas veces, no te preocupes, si mirá tal cosa. Y después, el mirá tal cosa llegó a candidato a
al cargo que quieran, digamos, ¿no? No vamos a dar nombre. ¿Cuántos discursos uno hoy escucha y el primer comentario, no, eso es irracional? Y resulta que eso irracional se instaló, y resulta que después se discute eso que aparecía como un discurso irracional. El que pensó la estrategia de imponer ese tema o ese discurso, evidentemente no era irracional. Empleó una estrategia y le dio resultado. Y lo que y lo que contaba Marcelo recién, respecto a los grupos enfermos y los grupos de trabajo, se refleja mucho cuando uno justamente está en crisis con un jefe. Cuando uno tiene un jefe que genera cortocircuitos en el grupo de trabajo, ahí se ve bien la racionalidad, por así decirlo, del grupo. Está el grupo de decir, bueno, mira, vamos a trabajar, vamos a juntarnos, porque si no nos van a pasar por arriba a todos, y si nosotros hacemos las cosas bien, este tipo no nos va a joder. Y está el grupo que, por esa estrategia de ese jefe, se empieza a dividir, se empieza a pelear, se empieza a estancar, no produce, siempre hay conflicto, siempre hay algo que lo paraliza y que termina perjudicando generalmente a alguno de sus integrantes. Eso se ve muy claramente cuando uno tiene diferencias así importantes con los encargados de área, con los jefes. Las Bien, estrategias de los grupos, digamos, ¿no? Para sobrevivir a esa situación. bien. Bueno, entonces, un poco esto es lo que viene a traernos la escuela de las relaciones humanas, ¿sí? A decir, la mirada, la visión de la escuela clásica no estaba del todo mal, pero estaba muy incompleta. ¿Eh? Le faltaba todo este componente de análisis de la persona y de las situaciones que se dan alrededor de las personas. ¿Eh? Es como, en otros términos, como Keynes, que muchos dicen, no, Keynes no es capitalista. Bueno, habría que decirle que lean un poco de economía, digamos, ¿no? Keynes hace intervenir al Estado no porque crea que el Estado es mejor que el mercado, sino para salvar al mercado. Entonces, es interesante escuchar a algunos dirigentes nuestros cuando dicen tenemos que volver a un Estado keynesiano. Mirá, flaco, está siendo más liberal que los liberales entonces. Porque Keynes dice que el Estado tiene que intervenir cuando el mercado no puede autocorregirse. Pero una vez que el mercado se empezó a corregir, el Estado tiene que volver a ser lo más chico posible. Esa última parte no la leyeron. No la tenemos. Pero bueno, la escuela clásica es eso, digamos. Se viene a perdón, la escuela de relaciones humanas es eso, viene a salvar el enfoque clásico. Como bien dijeron varios de ustedes, muchas de las ideas de la escuela clásica están vigentes. Es más, les va a pasar a ustedes que cuando tengan que solucionar un problema que esté pasando en la organización, intuitivamente vamos a la escuela clásica. No, hay que cambiar al jefe, hay que establecer reglas más claras. Es decir, digamos, la solución a ciertos problemas intuitivamente nos lleva a la escuela clásica. Por suerte, ustedes van a haber cursado esta materia y le van a poder decir a ese compañero o compañero de trabajo, no, pará. Solo la escuela clásica no nos va a salvar. Por ahí es cierto que el jefe tiene que cambiar. Por ahí es cierto que hay que hacer un reglamento más claro. Pero con eso no basta. Con eso no basta. Hay que corregir otro montón de situaciones que tienen que ver con vos, conmigo, con el grupo, con dónde comemos, con ciertas cuestiones de lazos, digamos. Bien, ¿alguna pregunta o duda? ¿Ale? No, simplemente tener en cuenta que este capítulo de la corriente de las relaciones humanas termina con, ¿viste? Con la crítica que hace el estructuralismo.
Y vos decís que le vas a dar también estructuralismo para leer, es mucho. No, Pero si vos está, querés, dáselo. son 2 o 3 paginitas que están pegadas ahí, que son muy sencillas, que son justamente porque el capítulo se llama de la corriente de relaciones humanas a las críticas que hace el estructuralismo. El estructuralismo se para un poco en el medio de las dos, de estas dos corrientes escuelas que explicó Marcelo, pero es mucho más crítico con la escuela de las relaciones humanas, por algo que hoy decía una compañera respecto a que ellos dicen algo así, dicho muy vulgarmente, ustedes quieren hacer creer que el trabajador va feliz a la organización y que participa y que está todo bien, pero en realidad las decisiones las siguen tomando los de siempre. El poder los tienen los de siempre. Muy vulgarmente, digamos, esa sería como la mayor crítica que hace el estructuralismo a esta corriente. Como que no se modifican las condiciones de poder o la posición de los medios masivos, de los medios de producción, diría desde el punto de vista marxista, sino que eso siempre está en manos de los mismos. Lo van a leer, lo van a encontrar, es en la finalización del capítulo. Pero bueno, lo esencial es lo que explicó Marcelo, que es lo más interesante y lo que uno puede encontrar en las organizaciones como punto de análisis, ¿no? No le vamos a dar un capítulo especial de estructuralismo, no. Bueno. Ok, van a tener habilitado ahora cuando nos desconectemos en el aula web el trabajo que tienen que enviar. Es una afirmación para que ustedes analicen y respondan. La tienen que enviar por el mismo aula web hasta mañana a la noche, digamos. Y el lunes vamos a hacer un Zoom un poco más corto, tal vez, pero vamos a hacerlo el lunes. Y vamos a hablar casi a demanda del tema que salió hoy, de relaciones de poder. ¿Sí? Y también vamos a poner en el aula web este capítulo respaldatorio de lo que acaba de dar Marcelo y la guía, esa guía que es un punteo de los temas así, de las cuestiones más interesantes como para que, como una ayuda para la lectura, ¿sí? En un ratito ya lo tienen. Ok. Perdón, yo ingresé un poquito tarde, evidentemente, porque me perdí. Hay un trabajo para hacer individual. Sí, hay un trabajo Sí. que les va a aparecer vinculado en el aula web y que lo van a tener que ver ahí y responder por el aula web. Perfecto. Bueno. Que tienen tiempo hasta mañana a la medianoche, digamos, o sea, todo el día de mañana para enviar. Tengan en cuenta que con este tema de hoy terminamos la unidad 1 de nuestra materia, con lo cual los textos, la guía de lectura y todas esas cosas difíciles que hace Alejandro ya van a aparecer a partir del encuentro que viene en la bolilla 2 de nuestra materia. ¿Sí? Con esto estamos finalizando la bolilla 1, con comunicación, organización, comunicación, estructura y estas dos primeras escuelas. Con esto terminamos la bolilla 1, con lo cual a partir del lunes que viene, todo va a estar colgado de la bolilla 2. De manera tal de que también ustedes se organicen y sea como más dividido, más encuadrado cada uno de los temas y de los textos. Profe, ¿las clases que van grabando las van a colgar también en el aula? Sí, están todas en el aula. La clase anterior yo la había grabado desde mi trabajo, porque no había podido salir horario, digamos, por un tema de seguridad, por eso pedía un código que muchos le escribieron a Alejandro para verla. Esta no, porque ya estoy en casa, digamos, la voy a poder grabar, subir directamente a YouTube, pero sí, todas van a estar en el aula web. Los materiales, la guía de lectura, la convocatoria para el próximo lunes también la van a tener que buscar en el aula web. O sea, dejamos al correo como un elemento de urgencia, de emergencia ahora. Estructuramos, canalizamos todo por el aula web. Alexis pregunta si al final de la materia vamos a tener un parcial y un trabajo integrador. Ambas cosas. Van a tener primero una evaluación teórica, que va a ser como la que estamos probando ahora, para
para ver si el mecanismo funciona, si a todos les llega, cómo está, que eso será, digamos, entiendo que el martes de la última semana, y el jueves de la última semana ustedes van a tener que entregar un trabajo práctico a partir de una situación problema. El trabajo se lo podemos mandar antes, sí, se lo podemos mandar antes, pero la entrega va a ser ahí en ese fin de semana del 12, 13 de agosto, por ahí. Sí, es 11 viernes, 12, 13. Bueno, el 13 hay que ir a votar, así que tenemos que estar tenés todos razón. más o menos. El 13 tenemos Son las primarias abiertas, simultáneas y simultáneas, obligatorias. Bien. Bueno, perfecto. ¿Listo? ¿Dudas? ¿Todo ¿En bien? ¿en qué parte, Marcelo, aparece el trabajo práctico para realizar? ¿En dónde lo vamos a encontrar dentro del aula web? Yo eso no te sabría En decir trabajos porque ok. ya, yo lo veo como docente. No sé Mm, cómo el perfil alumnos a ustedes se lo muestra. Técnicamente les tiene que llegar como una actividad dentro de la materia. No, ok, no sé. sí, A ver, capaz como un correo, mensaje o algo de eso. no, a ver, aguántenme, no estamos grabando, no. Aguántenme un segundo, que ya se los mando, y alguno que esté conectado, chequee que lo puede ver, y listo. Ale, vos también estás conectado, ¿no? Sí. Estoy acá con mis dos chicas, con mis dos computadoras, quiero decir. Ya pensé que nos estábamos No, vos sabés que lo mío es... Tengo una computadora nueva y una computadora vieja. La nueva dejó de funcionar. Empecé a usar la vieja, anda bárbaro, entonces la nueva empezó a andar de nuevo. Entonces ahora uso las dos para que ninguna se ponga celosa. casi como la No. vida misma. Exactamente. Además puedo ir viendo los correos, cuando vos y si hay alguien que tiene algún impedimento, ya le contesto, justamente como elemento auxiliar. Ahora hablando en serio, ¿no? Ya voy a colgar los dos, el capítulo este. Denme un segundo que lo estoy... El tema es que... a ver... ¿Cómo hago para que ustedes lo vean ya? Porque yo lo puedo ver. Profe, igual no se va a cargar en la clase. No. No sé, esta es la clase 3, no vas a la clase 3 y aparece ahí. No. No, pero tiene que haber una opción que me diga permitir mostrarlo, que no la estoy viendo. Acá está, a ver. ¿Cómo le cambio la opción? Bueno, no los quiero entretener de gusto, era simplemente como para ver si lo veían, cómo lo veían, pero estoy en modo editar, sí, estoy en modo editar. Editar ajuste, mostrar, acá está. Ahora sí. Bien, bueno, ahí lo confirmo. Técnicamente ustedes tendrían que estar viendo en la solapa, en la pantalla de la materia, algo que se llama tarea, prueba de control de lectura. Ahí lo veo, sí. Bien, Sí. vamos. Sí, se ve. Vamos. Bueno, ok. Qué pesado este archivo. Ok, bueno, bien, si ya confirmaron que lo están viendo, lo van a poder ver todos, después nos contestarán, nos llegarán a nosotros las respuestas, insisto, vence mañana. No es que los vamos a evaluar con nota, queremos ir teniendo un control de lectura y al mismo tiempo chequear si funciona bien, porque la evaluación la vamos a hacer por este medio. Así que tiene que ver más que, o sea, no se preocupen de que lo van a desaprobar, no lo van a desaprobar, es para ir generando esto. Posiblemente la semana que viene le demos a alguno que ya lleve nota,
como para ir yendo de menos a más. Pero la idea de todo es probar el sistema para que no haya inconvenientes con el parcial y con el trabajo práctico, porque eso sí va a definir, digamos, la nota, la promoción, la cursada o lo que fuere. Profe, puedo aprovechar para consultarle porque ya leí la consigna. Cuando habla de trabajo administrativo, ¿a qué se refiere? A la idea, digamos, que llevó, que lleva adelante Weber y la burocracia y, a ver, estamos sin Sí. grabar, a lo que popularmente se podría llamar como el papeleo. Bien, ahora sí. ¿Eh? Sí, sí. Gracias. Ale, ¿listo? Nos vamos. Sí, ahí estoy subiendo el capítulo con la guía ya para que cerremos todo el material de la unidad 1. Bueno, listo. Fenómeno. Adiós, gente. Buen fin de Buenas semana. Nos vemos noches. el lunes. Gracias, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias, buenas noches.